están. Bien, amados, que el Eterno los bendiga. Para todos los hermanos también que están a esta hora en sintonía de nuestra página en Facebook, Roé William Castro, que el Eterno los bendiga. Vamos a dar inicio, hoy vamos a iniciar un tema sumamente importante, y antes que nada quiero aclarar que no es para que la gente se sienta ni ofendida, ni se sienta de alguna manera para confrontar a nadie, sino es parte de lo que es la enseñanza de las Sagradas Escrituras. El tema le he puesto las leyes Kashrut. Ya dentro de unos momentitos vamos a explicar de qué se trata las leyes del Kashrut. Amén. Y ya hemos orado acá, estamos en la Kehilá, Casa de Israel en Guapiles. Amén. Si alguien está por acá cerca de San Antonio, de Roxana o alrededores, nos estamos reuniendo los días domingos a las 3 de la tarde, aquí donde se conoce como la ciudadela de Guadalupe, la Guadalupe. Cualquier información estamos para servirle también a todos los hermanos y amigos. Sobre este tema que vamos a iniciar hoy, estamos preparando un PDF también para poderlo compartir. Si hay alguien que más adelante quisiera, después de oír la enseñanza, quiera tener el material, puede comunicarse conmigo ya sea por WhatsApp o por Telegram. Amén. Y ahí en nuestra página está nuestro número de teléfono donde se pueden comunicar. Bien, amados, vamos a hablar sobre qué es las leyes del Kashrut. Amén. Hoy estaremos iniciando el estudio del capítulo 11 de Vayikra, capítulo 11 de Levíticos. En hebreo es Vayikra. En lo concerniente a las leyes del Kashrut, la Torá siempre nos quiere enseñar que no solamente debemos ocuparnos de las cosas que vemos, o sea, de lo superficial. Es cierto que en el santuario, porque habían muchas cosas externas que mostraban santidad. Amén. Había muchas cosas externas que hablaban de la santidad en el tabernáculo y en el templo. Amén. En el santuario. Pero lo que realmente importa es lo que hay en el interior. Nosotros, la Escritura habla en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Dice ahí el apóstol Pablo: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Es importante el exterior, sí, debemos de cuidar lo exterior, aún nuestra forma de vestir, en nuestra forma de hablar, pero la Escritura establece que la santidad comienza de adentro hacia afuera. Amén. Y es importante no solamente mirar lo exterior, porque de hecho eso eran de los problemas que tenían los fariseos, y que Yeshua siempre se los recalcaba y los reprendía, y le decía sepulcros blanqueados: ustedes por fuera parecen muy bonitos, pero por dentro están podridos, están llenos de huesos de muertos, ¿verdad? Entonces eso estaba hablando de lo que es, de lo que somos interiormente. Entonces, al igual que en el tabernáculo, en el templo, habían cosas exteriores que impresionaban muchísimo, pero lo importante estaba adentro, como el arca de la alianza del pacto, que era el símbolo de máxima santidad del Eterno, que tipificaba la presencia del Eterno. Amén. Entonces, bendito sea el nombre del Rey. Así que, amado hermano, vamos a estudiar el capítulo 11 de Levíticos. ¿De qué habla este capítulo? Habla de lo que realmente es lo importante, como dijimos, y en donde el Eterno establece leyes de santidad. En el capítulo 10 y en el capítulo 11 habla sobre los alimentos permitidos. Amén. De los alimentos permitidos y los alimentos o las cosas prohibidas que no debemos de comer.
lo que el Eterno prohíbe en su palabra, eso queremos dejarlo claro desde un principio, lo que el Eterno prohíbe en su palabra, lo prohíbe porque no son considerados alimento. Son creaciones de Él con un propósito, sí, pero no son consideradas alimento, no son considerados alimento para el consumo humano. Entonces, por lo tanto, también el Eterno está estableciendo lo que es alimento y lo que no es alimento, lo que se come y lo que no se come. Amén. Y como les dije al principio, para los hermanos que nos están escuchando a través de la internet, de que hoy es apenas el inicio. No sé cuántos domingos se nos va a llevar con esta enseñanza. Pueden ser 2, pueden ser 3 o 4, porque vamos a ir al suave, como decimos nosotros. Vamos a ir al pasito. ¿Por qué razón? Porque quiero que quede la enseñanza lo más clara y específica posible. Amén. Entonces, no podemos correr con esto, porque es muy importante que lo entendamos muy bien. Yo sé que van a surgir preguntas, van a surgir dudas, va a surgir las personas que dicen que eso es del Antiguo Testamento, que no es del Nuevo Testamento, pero todo lo que inicia en el Antiguo Testamento, mal llamado Antiguo Testamento, tiene su confirmación en el Brit Hadashah, en el pacto renovado, lo que le llamaron el Nuevo Testamento. Amén. Entonces quiere decir que la alimentación es un acto espiritual más allá de algo físico. La alimentación, más que algo físico, es algo espiritual también. Amén. Tiene una conexión. Hablar de la alimentación para muchos pudiera ser un tema quizás un poco de poca importancia, pero cuando nosotros estudiamos la Torá, las Escrituras, la palabra del Eterno, nos damos cuenta de que dentro de la mentalidad del Eterno siempre la alimentación ha sido un punto importante. ¿Por qué? Porque la comida y la salud están directamente relacionadas, y de allí la importancia de consumir los alimentos que son kosher o kasher. ¿Qué es kosher? Limpios, puros. Amén. Y de hecho por eso es que hoy en día que se ha avanzado tanto en lo que es la alimentación natural, sin químicos, sin tanto preservantes, los mismos doctores, la misma ciencia dice, usted lo oye, y creo que más de alguno habrá escuchado esta frase que ellos utilizan: somos lo que comemos. ¿Sí lo han escuchado? Somos lo que comemos. Entonces, dependiendo de lo que nosotros le estemos metiendo al cuerpo en cuanto a la alimentación, de ahí vamos a tener salud o vamos a tener enfermedad. Amén. Bien, entonces, por eso es que hablar de alimentación es muy, muy importante. Amén. Estos alimentos, lo que no son kosher, amén, por eso el Eterno va a especificar muy bien que nuestra salud tiene esa conexión con lo que comemos. Amén. De las instrucciones que nos da el Eterno, tiene que ver con respecto a la alimentación. De esta forma entonces nosotros desarrollar un autocontrol, y de allí la abstenencia, que en hebreo se conoce como perisur, abstenencia, saber abstenerme de lo que como y de lo que no como. Amén. Poder desarrollar esa cualidad o esa habilidad. Ahora, si nosotros podemos desarrollar la abstinencia o el autocontrol en un asunto físico como lo es la alimentación, entonces también podríamos lograrlo en otras áreas de la vida. El asunto es que no tenemos control de las cosas externas, y eso está reflejado que si no tenemos control en las cosas externas, mucho menos vamos a tener control de las internas. Si no nos sabemos controlar en lo que comemos, en lo que bebemos, se nos va a ser muy difícil también controlar nuestro carácter, nuestro mal humor,
¿verdad? Porque si no controlamos lo externo, se nos hace muy difícil controlar lo interno. Amén. En cuanto a lo que es la alimentación, la Torá nos habla de tres etapas. Las tres etapas, para los que están tomando nota, las tres etapas de la alimentación en la Torá, en la escritura, en la Biblia. El Eterno siempre ha manifestado su preocupación en la alimentación de los seres humanos. De hecho, cuando nosotros estudiamos la Torá, la palabra del Eterno, vemos tres etapas en lo concerniente a la alimentación del hombre. Por ejemplo, número 1, la primera etapa, que va desde la creación hasta el diluvio. La primera etapa en cuanto a la alimentación del ser humano la encontramos desde la creación hasta el diluvio. Bereshit capítulo 2 versículo 16-17. Bereshit es Génesis. Génesis capítulo 2 versículos 16 al 17. Dice, le leo Biblia textual: y Adonai, Elohim, impuso sobre el hombre un mandamiento diciendo: de todo árbol del paraíso come libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Amén. En esta primera etapa, partiendo de la creación hasta el diluvio, vemos que los únicos alimentos permitidos al ser humano eran los vegetales y las frutas. Amén. Entonces, en esa primera etapa, lo único que se podía comer eran los vegetales y frutas. Eso fue hasta el diluvio. Desde la creación hasta el diluvio. La segunda etapa en cuanto a la alimentación es luego del diluvio. Génesis o Bereshit capítulo 9 versículos 3 al 4. La segunda etapa. Después de que Noé salió del arca. Amén. Después de que Noé salió del arca. Génesis capítulo 9 verso 34. Génesis 9:34. Dice, Génesis 9 versos 3 y 4. Génesis 9 versos 3 y 4. Todo lo que se mueve y vive os servirá de alimento. Lo mismo que la hierba verde, os lo he dado todo. Solo que no comeréis carne con su vida, que es su sangre. Entonces, después del diluvio, vemos que en esta segunda etapa, el Eterno añade el consumo de la carne. Amén. El verso 3, donde dice, todo lo que se mueve y vive será para mantenimiento, para alimento. Puede ser utilizado muchas veces para asumir que se puede comer todo tipo de animal. O sea, si agarramos estos versículos de Génesis 9, 3, 4 y dice todo lo que se mueve, la gente cree que se puede comer de todo. Pero ya vamos a especificar esto. Sea limpio o inmundo. Pero recordemos que el Eterno había dado la disposición entre lo limpio y lo inmundo a Noé. Lo que estuvimos hablando antes de la transmisión, estuvimos hablando hace unos instantes, de que ya el Eterno había hecho la distinción entre lo puro, entre lo limpio y lo inmundo. Y cuando él dice aquí de todo lo que se mueve se puede comer, se está refiriendo a lo que se puede comer, a los animales limpios. De los que no son limpios no lo van a comer. Amén. Entonces, allí hay un principio. El principio es el siguiente: todo lo que hagan estas 7 parejas de animales limpios
Porque para los que no saben, cuando el Eterno le da la orden a Noé de construir el arca, y que dentro de esa arca tenía que meter dos especies de animales, los limpios y los no limpios, los impuros y los puros. De los animales puros le dijo: vas a meter 7 parejas. De los animales impuros vas a meter una pareja, su macho y su hembra. Nada más. Perfecto. Eso está claro. De los animales limpios metió 7 parejas para que también sirvan de consumo al ser humano. Y de esos animales limpios, puros, fueron de los que Noé tomó para sacrificar al Eterno cuando salió del arca. No le sacrificó animales impuros. Amén. Entonces, vuelvo a leerles acá. Allí hay un principio. El principio es el siguiente: todo lo que hagan estas 7 parejas de animales limpios, esta pareja de animal inmundo lo va a consumir. ¿Cuál es la función del animal impuro? Comerse las cosas impuras. Entonces tienen una función en el ecosistema. Desde el principio vemos que los animales inmundos no fueron creados para el consumo humano, fueron creados con otro propósito, que es precisamente de mantener el sistema ambiental limpio. Por eso hoy día existe la contaminación, porque el ser humano se come los animales inmundos y no los limpios, y ese es un error. ¿Para qué existe, al menos en Costa Rica, no sé, en otros lugares donde nos están viendo, para qué existe el sopilote, el gallinazo, el soncho le llaman también, el buitre, que son animales, ¿cómo se les conoce? ¿Animales qué? Carroñeros. Para que limpie la tierra, Para que limpien. Que se coma la carroña, para que mantenga el ecosistema limpio. Para eso es que sirven. Entonces, si nos estamos comiendo los animales no limpios, ¿quién va a limpiar el ecosistema? ¿Verdad? Entonces, está la tercera etapa. La tercera etapa en cuanto a la alimentación. Amén. La tercera etapa. La tercera etapa es el anuncio en la Torá de las leyes del Kashrut. Por eso le puse el tema Kashrut. Y eso lo vamos a ver allí en Levíticos capítulo 11 y también Devarim en Deuteronomios capítulo 14. Eso lo vamos a ir viendo conforme pasamos el estudio. Aquí el Eterno establece o enuncia las normas de alimentación. Las normas de alimentación, y comienza a dividir los animales, hace una división. En estas leyes del Kashrut, ya les explico qué es Kashrut, establece una división. Animales rastreros o de tierra, que se mueven en la tierra. Hace la división en los peces, o sea, los animales que viven en el agua. Y hace la división de los que vuelan. Y eso lo vamos a ir viendo. Cada una de estas 3 divisiones. Sí, exactamente. Entonces, los animales están divididos en terrestres, acuáticos y los que vuelan. Amén. Los volátiles. Y comienzan a distinguir entre ellos, entre lo limpio e inmundo. Entonces está dividido en categorías. Amén. Hay 3 etapas en las cuales vemos la preocupación del Eterno en querer que nosotros tengamos claro la alimentación conforme a su voluntad. Para ello vamos a comenzar leyendo Levíticos capítulo 11 versículos 1 y 2. Amén. Levíticos capítulo 11
Versículos 1 y 2. Le voy a leer la Biblia Torah Viviente. Usted que está en su casa puede leerlo en cualquiera de las Biblias que usted tenga. Dice la Torah Viviente, Levíticos, Vayikra, Levíticos 11, 1 y 2. Y habló Adonai Yuhebahei a Moisés y a Aarón, y les dijo: digan a los hijos de Israel, estas son las criaturas vivientes que ustedes pueden comer entre todos los animales de tierra, de la tierra, o sea, los terrestres. Entonces, la primera categoría que el Eterno establece de lo que se puede comer, habla de los terrestres. A mí, aquí quien está hablando es el creador del universo, el Boreolán, creador del universo, el que creó los animales. El que creó los animales. Es que lo que hay que entender, hermano, es que quien está estableciendo estas reglas no es Moisés. Quien está estableciendo estas reglas no es Aarón. Quien está estableciendo las reglas es el Eterno, es el Elohim, es el Dios que creó todo. Si usted va a una agencia, usted se va a la Toyota y se compra una camioneta 4x4 nueva de paquete, a usted le dicen ahí qué combustible usa esa camioneta, y a usted le van a decir: esta camioneta es de combustible de diésel. Usted no puede decir: ah, no, ahí dice que es diésel, pero yo quiero echarle gasolina porque con gasolina los carros van más rápido. No se puede. No se puede. ¿Por qué razón, don David? Porque le dice. Porque le dice, y si le echo otro combustible que no es, No te quería decir que es. ¿qué pasa? Daño el vehículo. Daño el vehículo, Si yo le estoy echando a mi cuerpo un combustible que el Eterno, el Creador, el que lo creó, mi cuerpo, no le eches de esto porque te vas a enfermar. Y yo, no, pero ahí dice que no coma de esto, pero yo quiero porque que a mí me gusta. Entonces, lo primero que aquí dice que es el creador, el que creó los animales, es el que está hablando. No es un ser humano que se antojó a decirle al pueblo que a mí me parece, que eso es una de las frases. No, hermano, es que a mí me parece, el yo creo. No. El Eterno le está hablando a Moisés y Aarón para que les diga a los hijos de Israel cuáles son los animales que ellos pueden comer. Por lo tanto, ¿quién sabe qué animales se pueden comer y qué animales no? ¿Quién es? El Eterno, ¿ven? Pues el que los creó. Sí. Él es el que está hablando. Por lo tanto, si es Adonai, si es Elohim, si es Dios, si es Yahweh el que está hablando, el que lo creó, hay que obedecer, porque si Él los creó, Él sabe la naturaleza y la condición del animal y sabe cuáles son las que hay que comer y cuáles no hay que comer. Amén. Dice que le diga a los hijos de Israel: estos son los animales que comeréis de entre los animales que hay sobre la tierra. Quiere decir que hay muchos animales, pero el Eterno le está haciendo la salvedad al pueblo de todos los animales que hay en la tierra. ¿Qué hay en la tierra? De lo que se mueve en la tierra. Recuerden que estamos en la categoría de los terrestres. De lo que se mueve en la tierra. ¿Qué animales hay? Perro, gato, culebra, elefante, burro, caballos, cuzucos, tepuescuintle, ¿qué más? Ratas, culebras. Ah, ok. Entonces, y hay una cantidad que ni conocemos, ¿verdad? Entonces, él está diciendo, bueno, de los que se mueven en la tierra, y luego viene la lista, cuáles son los que pueden comer. Amén. Entonces, él está haciendo la salvedad al pueblo de cuáles sí y cuáles no.
Ajá. ¿verdad? El problema de hoy en día es el que el ser humano siempre ha tratado de llevarle la contraria al Eterno. El ser humano siempre, como humanos que somos, cierto, ¿no? Que se nos es más fácil hacer lo malo que lo bueno, Ya, sí, Sí. ¿verdad? Sí, La Biblia lo establece. claro. El corazón del hombre siempre está inclinado hacia lo El malo. camino ancho de los malos puestos que tienen que ellos. Exactamente. Entonces, así que basando en esta cita de Levítico, de Vallicrá, capítulo 11, versículo 1 y 2, vemos que Elohim establece las leyes del kashrut. ¿Qué es el kashrut? Kashrut es una palabra hebrea que se define como todo alimento correcto o apropiado. Ajá. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa kashrut? Lo correcto, lo apropiado. Entonces, el Eterno establece a partir de Levítico 11 lo apropiado, lo correcto para consumir. Ajá. ¿Ok? Dice, el kashrut se define como todo alimento correcto o apropiado que puede ser consumido. Eso es lo que significa kashrut, correcto o apropiado para ser consumido. Todos los alimentos que cumplen con las leyes del kashrut se le llama kasher o kosher en hebreo. Amén. Y esta palabra kasher usted la puede conseguir en el Strong, en el diccionario Strong del hebreo y el griego, con el H3787, y significa acto. O sea, cuando se dice kosher o kasher, significa acto, está apto, permitido, adecuado, preparado, Ajá. apropiado. Ajá. Quiere decir que si algo cumple con las leyes del kashrut, se le llama entonces kasher o kosher. Si usted va a Israel, un ejemplo, y usted compra carne, y usted dice, quiero carne kosher, viene con un sello, un certificado kosher, ¿ya? Que es apta, no solamente que proviene de un animal que conforme a la escritura es para consumo humano, sino que también en cuanto a la preparación, en cuanto a cómo se sacrificó, se mató aquel animal, ¿verdad? Entonces le ponen el sello. ¿Por qué razón? Porque el animal tiene que ser desangrado. Ajá. Amén. Amén. Los animales que no son kosher se les llama trefá, teref o trefí, que significa al español no permitido, no apto, no apto, no permitido, no apto. Amén. ¿De dónde viene el término trefá y trefí? De todas esas que le mencioné, es trefí. Podría ser el comentario para advertirle a un observante del kashrut que no debe consumir cierta comida. ¿Por qué esta advertencia? ¿Por qué la advertencia de no consumir lo que no es apto? Justamente porque trefí es el dish que se refiere a los alimentos cuyo consumo está prohibido por no ser kosher, por no ser limpio, por no ser puro, por no ser apto. Amén. Trefí, que también es traifi o tref, deriva del hebreo trefá, que quiere decir quebrantado, roto, desgarrado, quebrado. Amén. Entonces, la Torá considera trefá, entre otros alimentos, a la carne que viene de un animal de presa, es decir, aquel que murió producto de las lesiones mortales por enfermedad. O sea, que tampoco se puede comer un animal que aunque sea un animal puro, un animal limpio, ese animal deja de ser puro, deja de ser limpio, deja de ser kosher si sufrió, por ejemplo, un venado que fue atropellado, ¿verdad?
o que fue presa de un león, de un depredador, y ya lo mató ese depredador y se comió la mitad, o lo dejó ahí muerto, no se puede comer. Ya no puede comer. No, ya esa No. carne ya no se, ya dejó de ser kosher por esta condición. Ya. Entonces le vuelvo a decir, la Torah considera trefá entre otros alimentos a la carne que se viene de un animal de presa, de un depredador. Es decir, aquel que murió producto de las lesiones mortales, enfermedad, un animal enfermo, no se puede comer. ¿Ya? Habría que sacrificarlo y enterrarlo, pero no se puede comer un animal enfermo. O por defectos físicos. También refiere a no consumir la sangre del animal, a no ingerir leche y carne al mismo tiempo, según lo que dice la Escritura en el libro del Éxodo capítulo 23, 19, Éxodo 34, 26, salud, y Deuteronomio capítulo 14, versículo 21. Un cabrito no puede ser consumido en la leche de su madre. ¿Ya? Éxodo capítulo 23, versículo 19. Éxodo capítulo 34, verso 26. Deuteronomio o Devarim 14, 21. Entonces, trefá es lo contrario a kosher. Por lo tanto, para que un alimento sea trefá, debe cumplir con todas las leyes para que un alimento no sea trefá, debe cumplir con todas las leyes del kashrut. Hoy en día, la comida kosher está identificada por etiquetas bien visibles que la diferencia claramente de la trefei o no kosher. En Éxodo capítulo 22, vamos a leer ahí. Éxodo capítulo 22, versículo 31. Éxodo, Shemot capítulo 22, versículo 31 dice: tienes que ser un pueblo especialmente apartado, un pueblo santo. Por lo tanto, no comerás ninguna carne desgarrada. De lo que les estaba explicando, Desgarrada. ¿verdad? Porque fue presa de un depredador, un león, un tigre, qué sé yo, de estos animales que son depredadores. A esa palabra desgarrada ahí es trefá. Por un animal, por un accidente, les expliqué ahora, por un atropello, que se murió enfermo, murió ahorcado, murió ahogado. Aunque la vaca se fue a un barranco y se quebró y se murió, no se puede comer. No se puede comer, habría que enterrarla. No se puede, como se solía hacer antes, que recuerdo que mi papá una vez lo hizo, se esnucó una vaca y la mataron, la estazaron y repartieron la carne. Según la Biblia, eso no se puede hacer. Amén. Entonces, le vuelvo a leer. Tienes que ser un pueblo especialmente apartado. Por lo tanto, no comerás ninguna carne desgarrada. Ahí entra trefá. Por animales salvajes en el campo. Más bien échala a los perros. Los únicos que lo pueden comer son los perritos. Amén. Esta carne que de alguna forma era destrozada, despedazada o desgarrada por las fieras en el campo, no se podía comer porque no era carne apta. Amén. No era carne apta. O sea, no era kosher, sino que era trefá. Y la Torah dice que esa carne no es apta para consumo humano. Por lo contrario, debía ser echada a los perros para que se la comieran. Quiere decir que carne en esas condiciones, por la Torah, según lo que dice la Escritura, no se debe comer. ¿Por qué? Porque no cumple con las leyes del kashrut. Amén. Entonces vamos a ver las leyes del kashrut. Levíticos capítulo 11. Levítico capítulo 11, versículos 2 al 3. Dice: habla a los hijos de Israel y diles:
Estos son los animales que podéis comer de entre los animales que hay sobre la tierra. No dice que de todos los que hay en la tierra, no, de entre los que hay en la tierra, estos son los que pueden comer. Comeréis cualquiera que entre los animales tenga pezuña hendida y sea rumiante. Amén. Que tenga pezuña hendida, o sea, tiene que tener dos condiciones para poder ser consumido: pezuña hendida y que sea rumiante. Vemos que que rumee. Ajá. Como la vaca, ¿no? Sí. Usted sabe, ¿verdad? Lo que es rumiar. Correcto. Correcto. Entonces, hay dos condiciones. Tiene que tener las dos condiciones. Vemos que el Eterno establece los animales que podemos comer y da dos especificaciones. La primera es poseer pezuñas hendidas o partidas, como la vaca. Y la segunda debe de ser rumiante. Amén. Esas son las dos únicas condiciones que debemos buscar para que sea apto, para que sea kosher, para comer. Los sabios dicen y concuerdan en afirmar que los animales que poseen estas dos características son herbívoros y por lo tanto no transmiten agresividad ni ferocidad. Entonces, aquí tenemos lo que es la pezuña hendida. Le voy a mostrar para que la vea. La que veamos. Sí. La pezuña hendida. Está partidita ahí. Qué raro, pero el cerdo también la tiene. Ok. Pero hablamos de dos condiciones. Ajá, sí. Ajá. Sí, Exacto. no rumea. Exactamente. El cerdo Si no no rumea. rumea, si no rumea, que no. No. No rumea al cerdo. Entonces, esta es la pezuña hendida. Ok. Perfecto. Podemos nosotros apreciarlo cuando miramos la pata al animal. ¿Tiene garra o tiene pezuña? ¿Verdad? Entonces, cuando usted va y dice, voy a consumir un animal, Tenga pezuña. vamos a mirarle la primera condición. ¿Cuál es la primera condición? Mírenle las patas al animal. ¿Qué condición tiene el perrito, hermana? ¿Qué tiene? ¿Tiene pezuña? No. ¿Qué es lo que tiene, qué tiene el perro? Como ¿Qué, de- qué tiene el gato? igual. Garras porque tienen uñas. Ah, garras. Ujú. Garras. Ok, entonces, podemos nosotros podemos apreciarlo cuando le miramos la pata al animal. ¿Tiene garras o pezuñas? Si tiene garra, no es kosher. Se salvó el Bobby. No es kosher. Ahora, si tiene pezuñas y son de una sola, no es kosher. Como el caballo. El caballo. Entonces, la condición de la pata del animal tiene que estar así. Los caballeros comen, la gente. Se lo comen porque la gente come de todo, pero según la escritura no se puede comer. No. Y ya vamos a ir explicando un poquito más, avanzando. La pezuña hendida constituye una separación entre la pata del animal y la tierra donde pisa. En otras palabras, a diferencia de los animales no kosher que pisan la tierra directamente, el animal kosher establece contacto con la tierra por medio de una separación. En pocas palabras, a diferencia de los animales que no son kosher, que pisan la tierra directamente, el animal kosher establece contacto con la tierra por medio de una separación. El que no tiene las pezuñas hendidas, sino que es de una sola pata, o sea, un solo bloque, y tiene el contacto con la tierra directamente, no hay una separación, entonces se considera que no es kosher. Amén. ¿Qué nos enseña todo esto? La Torá nos da la enseñanza en un sentido espiritual. En relación con el ser humano, nosotros debemos evitar el contacto con lo terrenal
para poder ser kosher, no solamente con lo terrenal, sino con el materialismo. Así como hay una separación en la pezuña hendida, así debe haber en nosotros una separación con lo terrenal y el materialismo. Es como tenerlo con cautela. O sea, no te fijes solamente en lo material. Sin meter mucho la cabeza, más bien nuestra cabeza, nuestra mente debe permanecer libre para poder más bien dedicarnos a las cosas, no a las cosas de este mundo, sino a las cosas más elevadas, a las espirituales. Eso es lo que nosotros... Las cosas del Padre Eterno. Exactamente, las cosas del Padre Eterno, a las espirituales, a las que trascienden. Amén. Dicen los sabios que cuando la pezuña es hendida, permite que la luz llegue al suelo que pisa, a diferencia de la pezuña no hendida, como la del caballo, que tapa totalmente la pisada. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando nos involucramos con lo terrenal, debe ser de tal manera que sea influenciado por la luz de la Torá, por la luz de las Escrituras. Amén. Entonces, o sea que no debe haber un conflicto entre nuestra vida espiritual y nuestra vida material. Y eso es lo que siempre ha surgido, que las cosas materiales hacen que la persona se aparte de los caminos del Eterno. La vida espiritual debe trascender por encima de este mundo y del materialismo. O sea, la luz espiritual debe más bien llegar a influir en nuestra manera de cómo nos involucramos con el mundo. Eso debe ser más y lo más importante para nosotros. Lo único que es indispensable, el Eterno. Eso es lo que nosotros más tenemos que tener en cuenta. Entonces, hablamos que el animal kosher, el que es apto para comer, tiene que tener dos condiciones. Número 1, pezuña hendida. Y número 2, debe de ser rumiante. ¿Ven? La segunda característica, aparte de la pezuña hendida, es que debe ser rumiante. Cuando hablamos de rumiante, se refiere a la acción de hacer que un alimento regrese a la boca para ser masticado una y otra vez. Amén. Pero el alimento estuvo ya depositado en una cavidad y pasa a otra cavidad. De hecho, los sabios dicen que un animal kosher tiene muchos estómagos. Amén. O sea, come pastos, granos, los mastica, los traga y al rato los vuelve a traer de nuevo a su boca para masticarlo otra vez y luego los traga a un estómago diferente. Un animal que hace esto es rumiante y el proceso se llama rumiar. Amén. Ese es el proceso, rumiante. Por aquí yo puse una gráfica de lo que es un animal rumiante para los que están en casa, si lo logran ver. ¿Ven? Y el animal rumiante tiene 4 estómagos. Ajá. 4 estómagos o 4 cavidades. Lo come, pasa a una cavidad, lo regresa, lo come, lo pasa a otra cavidad, lo vuelve a subir a su boca, lo vuelve a masticar, lo traga otra vez, lo vuelve a subir. ¿Ven? Y para los que crecimos acá en el campo, yo me acuerdo en mi infancia, cuando andábamos ahí arreando terneros y todo eso, que una de las cosas que a mí me agradaba es ver a las vacas rumiar. Y por lo general siempre lo hacían cuando estaban echadas. Ah, sí, ajá. Se echan y usted las ve. Sí, Parece que está mascando chicle, ¿verdad? sí. Y o sea, es como lo hacen en un momento de relajación, Sí. de tranquilidad, de paz. Yo en mi infancia, yo me acuerdo que yo tenía esa noción de ver las vaquitas y los terneros haciendo eso, y todas a veces echaban una sola rueda ahí y empezaban en ese proceso, ¿verdad? A rumiar, y usted no las espantaba, no se levantaban por nada, se quedaban tranquilas. Amén.
Ahora, si trasladamos esto a nuestra vida espiritual, cuando nosotros vamos a tomar una decisión o vamos a hacer algo, uno debe de rumiarlo. Hay que masticarlo bien. Esto nos habla de analizar muy bien las cosas antes de tomar una decisión. Amén. Para los que se van a casar, piensen. Rumelo primero. Analícelo. ¿Ve? Entonces, cuando vamos a hacer algo, cualquier decisión que vayamos a tomar, uno debe de rumiarlo, o sea, analizar muy bien la decisión, lo que voy a hacer. Tengo que pensarlo muy bien, porque eso pudiera repercutir en mi vida espiritual. En mi vida espiritual. El problema es que muchas veces somos más bien seducidos y sobornados por una mentalidad carnal. Por eso, así como los animales kosher mastican, tragan y vuelven a masticar, así debemos nosotros repasar, analizar, masticar muy bien la decisión antes de tragar, analizar muy bien nuestras acciones. Amén. Los sabios dicen que ese procedimiento de rumiar, si lo llevamos al punto de vista del ser humano, es fundamental para la rectitud del ser humano. Los rabinos enseñan el hecho de siempre remarcar, pensar muy bien las cosas. Amén. Ahora, también se utiliza rumiar las escrituras. Rumiar las escrituras. Amén. Y rumiar las escrituras es el hecho de meditar en la escritura, de reflexionar en la escritura, de analizar las escrituras, de escudriñar lo estudiado o lo leído en las sagradas escrituras. Eso es también rumiar. O sea, no te quedes con lo que escuchas simplemente. Rumee la palabra. Esta enseñanza es una enseñanza pesada, controversial, pero no juzgue antes de oír. No juzgues antes de analizar. No juzgues antes de escudriñar. Escudriña la escritura, escudriña la palabra, reflexiona en la palabra. ¿Es verdad lo que me están diciendo? Es que me lo están hablando, pero déjeme ver, porque lo que a mí me enseñaron es todo lo contrario que hoy estoy escuchando en cuanto a este tema. Rumiar. Amén. Así como los animales rumiantes extraen todos los nutrientes. ¿Para qué las vacas rumean? ¿Para qué los animales que son rumiantes rumean? Para extraer todos los nutrientes de la comida que han ingerido. Así debemos de hacer nosotros en cuanto a la palabra. Extraer todos los nutrientes que van a beneficiar. Así como los animalitos extraen todos los nutrientes que le van a beneficiar a su cuerpo. De igual manera, rumiar la palabra es extraer lo máximo de nutrientes que fortalecerán nuestra vida espiritual, que nos va a llevar por el camino correcto, hacer las cosas como el Eterno dice que hay que hacerlas, no como las que un hombre me dijo que hay que hacer. Entonces, esto nos lleva también al concepto de volver a la palabra. Saludos, hermana Magda, hasta Nosara, Guanacaste. Entonces, amados, ves que hay una enseñanza espiritual. Extraer, rumiar, analizar, pensar. Esta enseñanza no es para que la gente se enoje. Esta enseñanza es para que la gente analice. Para que analicemos. Para que extraigamos. Para que le saquemos el provecho máximo a la escritura. Para que entender y comprender. No es para que la gente diga, no, es que eso es del Antiguo Testamento. No, escuche primero. Analice. Al final de que usted haga la reflexión, de que usted medite, de que usted analice, de que usted escudriñe, usted va a tomar su decisión.
Yo no puedo tomar la decisión por mi hermano Licho, ni por mi hermano Marco, ni por Davidito, por ninguno. Pero hay que escuchar primero. Amén. Amén. Entonces, el animal debe cumplir las leyes del kashrut para ser kosher, para ser aptos. Si el animal tiene ambas características, pezuña hendida y es rumiante, entonces se considera un animal kosher, un apto para comer. ¿Sí lo están entendiendo? Sí, claro. Amén. O sea, no hay que buscar más información. Solo las dos únicas condiciones por las que se considera un animal apto para ser consumido. Por ejemplo, las vacas son kosher. ¿Por qué? Porque tienen pezuña hendida y son rumiantes. Ajá. Entonces podemos comer las vacas. Sí, Bueno, y la gallina. ahorita llegamos ahí. Amén. Y son rumiantes. Eso vamos a verlo en las aves. Recuerden que son tres categorías. Amén. Entonces, por ejemplo, entonces las vacas son kosher, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué razón? Porque cumplen con las dos condiciones: pezuña hendida y son rumiantes. Los leones, los tigres, los gatos y todo tipo de felino son kosher, no son kosher. ¿Se pueden comer o no se pueden comer? No. ¿Por qué razón no? Porque tienen garras. Porque tienen garras y no son rumiantes. Ve que ya entendieron. Ah, y apenas estamos empezando el tema y ya entendieron. Pastor, y hay muchas personas que, ahora usted lo explicó así, que siete animales, ¿verdad? Ajá. Sí, de esto puedes comer, ¿verdad? Pero la pregunta es así, 7 animales, pero de todas De las especies limpias. limpias, sí. Ajá. Son infinidades, pero mucha gente Claro. puede interpretar, y ahí son 7 animales, con poquita comida hay para comer así, ¿verdad? Ah, sí, pero Sí. por eso es que habían más de los limpios que de los impuros, Ah, sí. para que se multiplicaran más. Son montones de Exactamente. Entonces, para que hubiera comida, exactamente, para que hubiese comida. Entonces, los leones y todo tipo de felinos no son kosher. ¿Por qué? Porque no tienen pezuña hendida y no son rumiantes. Los elefantes, los osos, las víboras, los monos, No. los ratones No, no. y todo tipo de roedores no son kosher porque no tienen pezuña hendida ni son rumiantes. ¿Ve qué fácil es ir identificando? Ajá. ¿Verdad? Que no tenemos que ser un genio para solamente agarrando lo que dice la escritura, vamos identificando lo que sí y lo que no. Fácil. No hay mucha ciencia en eso. sí, ¿no? ¿Entienden? Entonces, pero las vacas, los ciervos, o sea, los venaditos, los ciervos, las ovejas, entre otros, son kosher porque tienen pezuña hendida y son rumiantes. Cabritos también. Las cabritas, sí, todo eso. También come comida. El búfalo, pues no. El búfalo, Sí. sí, porque tiene pezuña hendida y es rumiante. Es de los vacunos. Ujú. Ok, entonces, el caso del cerdo, que es por el que mucha gente pelea, amén, que lo voy a explicar más adelante con más detalle, no es kosher. ¿Por qué razón? Porque a pesar de que tiene pezuña hendida, No es rumiante. no rumía, no es rumiante. No es rumiante, no. Fácil. ¿Ya? Entonces, tiene que tener las dos condiciones. Hay unos que son rumiantes, Las especies de ellos. ajá, entre las especies que, ¿verdad? Hay especies que son rumiantes, pero no tienen pezuña hendida. Entonces está descalificado también. Ah, Entonces, para que sea kosher tiene que tener las dos características. Amén. Y expliqué el por qué. Y no cuesta encontrarlas. Amén. No cuesta encontrarlas. De estos no comerán, dijo el Eterno. Levíticos capítulo 11, verso 4 al 8. Vamos allá.
iguanas que cagan las cajas. Levíticos capítulo 11, versículo 4 al 8. Le leo Reina Valera del 60. Dice: pero de los que rumian o que tienen pezuña no comeréis estos. No comeréis estos. ¿Cuáles? El camello. Porque rumia, pero no tiene pezuña hendida. Ah, Entonces, si usted le van a vender lomito de camello, no coma. Por aquellos que quieran ir allá por Qatar o ahora para diciembre, ¿no? Eso. Sí, entonces, oiga bien, vea qué tremendo, y es que está tan claro en la palabra, y a veces nosotros nos enredamos tan fácilmente, pero está muy claro, dice: pero de los que rumian o tienen pezuña, no comeréis eso, el camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida. ah, Lo tendréis por inmundo. Lo tendréis por inmundo. También el conejo. ¿Alguien comió conejo alguna vez? yo comí conejo, un día te comí conejo yo. ¿Un día de estos? Sí, ya. Ayer comí conejo. ¿Cuándo? Ayer. Ayer. Ayer comí conejo, ¿sí? Oiga, ¿Sí? Es malo. aquí, oiga lo que dice la Biblia. También el conejo. Oiga bien, de esto no van a comer. Ni el camello, porque ya lo explicamos. Ah, También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida. ay, Lo tendréis por inmundo. Ajá. Verso 6. Verso 6 del capítulo 11 de Levítico. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña. ah, La tendréis por inmunda. Verso 7. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuña hendidas, no rumea. pero no rumia. Lo tendréis por inmundo. Verso 8 dice: de la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto. Lo tendréis por inmundos. Le vuelvo a leer el verso 8. De la carne de ellos, de eso que ya hablamos, no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. Los tendréis por inmundos. ¿Qué más le vamos a buscar acomodo a la Biblia para hacer lo que nosotros queremos? O sea, ¿de dónde vamos a decir algo más? Está bien así. ¿Está claro? ¿Verdad que sí, Davidcito? Claro. Súper claro. Entonces, la Torá menciona 4 animales que son considerados inmundos. La Biblia establece estas 4 especies. Y entonces ya sabemos que todo animal que tiene que tener pezuña hendida y que sea rumiante es apto para comer. Aunque tenga una condición, pero le falta la otra característica, no se puede. Entonces la Torá menciona 4 animales que son considerados inmundos. El camello, en hebreo se dice gamal, camello, gamal. El conejo en hebreo se dice shafán, Chapán. shafán. Te comiste un chafán en estos días. Chapán, sí. ¿Ah? Y la había rico, mira. Estaba sabroso, sí, claro. Ajá. La liebre, que en hebreo se dice arnevet. La liebre, arnevet. El cerdo, en hebreo se dice jasir. Jasir. Hay un rabino que es el rabino Yehudá Apple, le da una interpretación a estos 4 animales de lo que representan. Y entonces él dice que el camello, el gamal, representa el orgullo. Ah, El conejo, el shafán, representa la idolatría. ah, La liebre, el arnevet, representa la estrechez o la esclavitud. Y el cerdo, el jasir, representa la hipocresía. Curioso, ¿verdad? Entonces, estos 4 animales que la Torá menciona aquí como inmundos
nos están enseñando ciertas cosas por las cuales debemos de cuidarnos. Ya vimos que son inmundos tanto el camello, el conejo, la liebre y el cerdo. Estos son de las cosas que el ser humano consume y que le agrada en su totalidad. Como dijo el hermano Davidcito, sabe rico. Que estábamos hablando ahora. Rico, sí, claro. Saben rico. Amén. Sabe rico. Sí, Los chicharrones saben rico, ¿sí o no? también, sí. La chuleta. También, sí. No es que la Biblia no está diciendo no los comas porque saben feo. No. No los comas porque no son aptos, no son alimentos. ¿Ya? Entonces, seguimos. Ajá. Dice, sin embargo, la Torá establece muy claro que son inmundos. Estos animales, al ser inmundos, basado en lo que dice este rabino, nos muestra ciertas características que debemos de cuidarnos. Por ejemplo, debemos cuidarnos del orgullo. Debemos de cuidarnos de la hipocresía. Debemos de cuidarnos de la idolatría. Debemos de cuidarnos de la estrechez o de la esclavitud. De hecho, Yeshua dijo en una oportunidad, haciendo referencia a personas, diciendo que al hecho de no aceptar, cuando una persona no acepta la Torá, no la vive, no acepta la palabra, no vivirla. ¿Sabe con qué los comparó el Yeshua? El Salvador con perros y cerdos. Perro y cerdo, le comparó. Ajá. Perro y cerdo. Mateo capítulo 7, versículo 6. Mateo 7, verso 6. Dice, no den lo santo a los perros, ni echéis sus perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. ¿A qué se estaba refiriendo el maestro allí? Se estaba refiriendo a las personas que rechazan, que no aceptan la palabra. Sí. En pocas palabras, ¿de qué nos vale enseñar la Torá o la Escritura a personas que no quieren escuchar? Sí, no es decir. Ni aceptar la verdad. No quieren caminar en la santidad de las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando una persona rechaza la Escritura, rechaza la enseñanza, rechaza la palabra, porque no quiere caminar en santidad de la palabra. Yeshua dice, no le echen lo santo a los perros, ni le echéis vuestras perlas. ¿A qué le llama la Biblia perlas? A la revelación de la Escritura. Ahora, mi deber como pastor, como roé, como maestro, como moré, es enseñar. Ah, Enseñar. sí. Pero si hay alguien que no quiere escuchar, no escucha. Ya sí. Pero es mi obligación. Amén. La salvación te echa por sí solo a cada uno. Claro. Entonces, eso fue lo que Yeshua criticó y dijo, que es como echarle perlas, algo valioso, a los cerdos. Porque el cerdo no la va a agradecer. El cerdo simplemente la va a pisotear. El cerdo no lo va a valorar. El cerdo no lo va a asumir en su vida. Entonces les estás echando algo valioso a alguien que lamentablemente no lo va a atesorar como algo valioso. La perla entonces significa la palabra. Claro, la revelación de la palabra. ¿Ya? Sí. Porque aquí estamos recibiendo son perlas. Sí, Usted ya. dice, uy, eso yo cuando usted dice, mire, yo había leído ese pasaje y nunca lo había entendido, ¿qué te está llegando? Una perla. A mí, o sea, yo soy un... Claro, a todos.
Amén. Amén. Entonces, Pedro también habla de un creyente que en alguna forma, al asumir este camino de la Torá, ¿verdad?, que vino al conocimiento de la verdad, esto lo dice Pedro, y luego se vuelve atrás a su vida pasada, es como aquel cerdo que lo baña y de alguna forma, luego de bañarlo y luego de limpiarlo, se vuelve a revolcarse en el lodo. Ya, sí. Igual que el perro, igual que el perrito. Sí. A mí un día esto me tocó bañar los 3 perros de la casa. Y suelto a la negra y lo prum, y fa, revolcar. ¿Qué tuve que hacer? Volver a agarrar y volver a bañar y amarrarla. Y amarrarla. Ah. Encerrarla en la casa. Dice, para los que preguntan, ¿dónde está esa cita, hermano, que usted está diciendo? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 22. Y se la voy a leer. Le voy a leer Reina Valera restaurada. Dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, vinieron al conocimiento de la verdad, el Señor los sacó de la inmundicia. A todos el Eterno nos sacó de la inmundicia, a nosotros, ¿sí o no? Sí. Por el conocimiento del Adón y Salvador Yeshua HaMashiach, y enredándose otra vez en ellas, son vencidos. O sea, el que vino al conocimiento de la verdad y rechazó la verdad, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Por eso es que usted ve gente que un día estuvo en la palabra, en los caminos del Eterno, y luego se aparta y vuelve a lo mismo de antes. Usted luego ve a esa persona haciendo cosas que nunca antes había hecho. Cierto es. Sí, Sí. sí. Entonces, por eso dice que el estado de esa persona viene a ser peor que antes. Sí. Y comienza a hacer actos vergonzosos y ya no le importó más nada. Y vuelve el vómito. Exactamente. Y el verso 21 dice: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero, verso 22, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Lo comparan con todo. Pastor, dime el versículo de eso. Ok, eso está en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 22. Capítulo 2, verso 20 al 22 de 2 de Pedro. Ahí está clarito. Amén. Entonces, querer ayudar a alguien mostrándole el camino de la Torá, de la escritura, de la palabra, y esa persona más bien retrocede, no acepta la palabra, no la asume, no determina por asumir el camino, no cambia, escucha, pero hasta ahí. ¿Ya? Escucha, pero hasta ahí. No hay obediencia, no hay compromiso, no hay cambio, no se presta atención al mensaje. Y creo que debemos cuidarnos de estas actitudes. Ajá. Porque mucha gente escucha, pero hasta ahí. No asume el rol que tiene que tomar, la decisión que debe tomar. Entonces, los animales terrestres solo pueden ser kosher si tiene pezuña hendida o partidas y es rumiante. Y como dije anteriormente, deben tener ambos para que sean kosher. Por ejemplo, dije previamente que las vacas, las ovejas, el chivo, el cabro, las cabras, los ciervos, los venaditos,
son kosher, mientras que los cerdos, los conejos, las ardillas, los osos, los perros, los gatos, los camellos, los caballos, los burros, las ratas, armadillos o cuzucos, las iguanas, etcétera, 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 no son kosher. Eso no se puede comer, y eso es lo que muchas veces el ser humano come y se alimenta. Es lo que ha traído también juicio al mundo. ¿Por qué? Porque el ser humano le ha dado la espalda al Eterno. Antes comía cuzuco y iguana antes. Sí, yo también. Yo también. Al ser humano. Y eso es lo que ha traído el juicio. ¿Por qué razón? ¿Por qué viene el juicio? ¿Ah? Bueno, ya usted sabe que ya no puede comer. ¿Y ahora qué vas a hacer? Ya no puede comer. Ya no. Bueno. Y ahora es... El tepecuintli que es coche. No es coche. Porque es un roedor. Es sabroso. El pescuinte, sabroso pescuinte. Ya casi ni hay de por sí. Vale que no es comida. Sí. Cuesta agarrarlo. Sí. En realidad cumplió el mandamiento ese. En realidad. Lo cumplió porque no se dejó agarrar. Sí. Entonces, los burros, las ratas, armadillos, iguanas, etcétera, no son kosher. Eso no se puede comer. Eso es lo que muchas veces el ser humano come. Y esa alimentación es lo que ha traído también juicio al mundo. ¿Por qué? Porque el ser humano le ha dado la espalda al Eterno y a las leyes que el Padre ha establecido para nuestro bien. Y es que no entendemos esa parte, que todo esto es para beneficio nuestro. Sí, ¿Verdad? claro. Dice, entonces, vamos a dejarlo aquí, amado hermano, porque ya el tiempo nos avanzó, ¿no? La otra semana, si el Eterno lo permite, esperamos tener más audiencia todavía. Vamos a compartir más sobre lo que son las leyes del kashrut, lo que podemos comer y lo que no podemos comer. Como les dije al principio, vamos a ir al suavecito, despacio, con buena letra, para ir entendiendo bien. Pero ¿qué entendieron hoy? ¿Lo entendieron o no lo entendieron? Está claro, ¿verdad? Está bien. Amén. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? ¿Pueden hacerlo? Bueno, yo tengo una, la de los perros, la de los cerdos, que nos comparan a nosotros. Hay dos diferencias entre el ser humano y ellos, porque ellos no tienen cinco sentidos, son simplemente animales. Pero el ser humano, sí. Por eso, y es que por eso, o sea, lo que le está haciendo, lo que el maestro está haciendo ahí es una comparación, porque el venir al camino, lo que Pedro está hablando ahí, venir al camino, escuchar la palabra, no obedecerla, más bien regresarme a lo que hacía antes, es como el perro que se vomita y se come su vómito. ¿Ya? O como el cerdo, que usted va y lo baña y lo lava bien y suéltelo. Y si una vez se suelta el charco. Pero sí, o sea que nosotros seríamos más bien peor que un animal. Ajá. ¿Y por qué usa la comparación del cerdo y el perro? Porque son animales inmundos. Sí. Y que tienen esa característica, que ellos no lo meditan. Usted lava un perrito, usted lo bañó bien bañadito, hasta lo perfuman, le echan talco y todo. Y ellos no analizan de que están limpios, ellos lo que quieren es revolcarse. Sí, Entonces, exactamente. Entonces una persona, es una persona que escuchando la palabra y no obedecerla, es como un ser irracional, no piensas, razona. Por eso le dije, de la característica del rumiante. Analice, escuche, analice, medite, reflexione. ¿Qué no es que tiene que hacer esta palabra nosotros hoy? Reflexionar. Y como les dije al principio, antes de iniciar la grabación, no me crean a mí, pero analicen la palabra. Vaya y escudriñenla. Vuelvan a escuchar la enseñanza. Yo he leído una parte donde dice tocar el animal inmundo, algo es inmundo, tiene que lavarse o bien. Correcto. Porque entonces es inmundo hasta la noche. Correcto. Y
Eso también era porque no se podía entrar a la presencia del Eterno siendo inmundo, ¿ya? Entonces había que lavarse, había que bañarse, limpiarse. Un ejemplo, se murió el perrito, ¿qué vamos a hacer con el perro? Dice, no tocarás su cuerpo inmundo. Bueno, pero es que hay que enterrarlo. Entonces él dice, vas a ser inmundo hasta la noche. Entonces vaya y lávese, y luego ya cuando llegó la noche, se acabó ese día, ya pasaste en otra condición. Como un difunto, Igual, de igual manera, pero si uno no lo toca. sí, pero hay una enseñanza allí con respecto, bueno, más que nada era con respecto al sacerdocio, de que no se podía servir habiendo tocado un muerto, por ejemplo, o habiendo estado en el mismo recinto. Ya la persona queda ritualmente impura. Ya, ritualmente impura. Un ejemplo, se me murió mi mamá, se murió mi papá, se murió un hijo, se murió alguien y tengo por fuerza que estar ahí. Ok, perfecto, vaya, pero no vas a poder ir a servir al templo, que era lo que le decían a los sacerdotes. Vas a tener que guardar 7 días de purificación, ¿ya? Entonces, pero no es que te volviste un inmundo, no, que estabas estabas impuro para ir a servir, ¿ya? Pero haces el ritual de pureza, de purificación, que es un bautismo, ¿verdad? Ritual de una mikvé, era purificarse, se hacía una oración de purificación y luego ya quedabas apto para volver al servicio, a la obra, ¿ya? Pastor, hay una pregunta. Ajá. Digamos, una persona que entra a la iglesia y sale una vez, 2, 3, 4, hasta 5 veces, y ¿qué pasa con él? ¿Hay oportunidad siempre para ellos? Es que, hermano, la oportunidad siempre va a existir. Lo que pasa es que cuando una persona está en esa condición de que entra y sale, es una persona que nunca se ha convertido, ¿Cómo se va a convertir? ¿no? Y difícilmente, o sea, puede que llegue un momento, pero cuando una persona, la Biblia dice que son inconstantes, son como las nubes sin agua, que son llevadas de aquí para allá, Sí, yo lo he visto. como las olas del mar que van y vienen, ¿verdad? Eso habla de la inconstancia. Entonces, hoy no me gustó la enseñanza, hoy no voy. O me dijeron algo que si se le llama la atención, ya se enojan. Algo que le cayó. Exactamente. Entonces, como yo les decía ahora, un ejemplo, si yo vengo aquí a predicar que el adulterio es pecado y por ahí hay un adúltero que yo no sé, pero ahí está. No, a mí no me gusta cómo ese hombre predica. ¿Por qué no le gustó? Porque, Que no es verdad. claro, le cayó Mala, pero incomoda. le cayó limón en la herida. A ¿Ya? mí me caen muchas cosas, pero ya yo tengo que afectar. Sí, hermano, y es que es eso, porque uno a todos. Por eso es que la Biblia dice, y tú que predicas, predícate a ti mismo. Sí. ¿Ya? Porque primeramente la palabra es para uno que la está dando, porque antes de yo venir a esto, o sea, y de algo que yo tengo muy consciente es que yo no puedo predicar algo que yo no esté viviendo, porque estaría comiendo juicio para mí mismo. Entonces, ¿qué tal yo vengo a decirle a usted, no coma cerdo, no coma esto, no coma conejo, o no coma ardilla, o no coma esto? ¿Por qué? Y yo en la noche me estoy comiendo una chuleta. Como chicharrón del suco. Exactamente. Entonces yo me vuelvo un hipócrita. Amén. Me vuelvo un hipócrita. Sí. Amén. Entonces no podemos hacer eso. Tenemos que vivir la palabra para poderla enseñar. Porque lo primero que nos van a ver a nosotros es el testimonio. Dice mi hermana Marlene que a ella sí le está costando el cerdo, que hay que es lo más barato que hay. Sí, lógico, sí. Pero no. Pero es que aquí no es por lo barato o lo caro. Aquí es por la obediencia. ¿Ya? Es por la obediencia. Porque igualmente hay animales que son inmundos y son carísimos. Va a comprar usted un bistec de camello, a ver cuánto le cuesta. Carísimo, vale. Ya, seguro, más que aquí que no hay. Usted tiene que saber a dónde. También la modalidad de aplicarte ya lo cambié. Cuando acaba los pollos para que no se Sí. Ajá. Y dijo el estamos fallando nosotros porque Sí. estamos comiendo los pollos ahorcados. Sí. ¿A qué le agregue? ¿Qué dijo eso? Sí. Digo, ya, de ahora en adelante, si un pollo que
Yo mejor ni pregunto cómo hicieron los tamales de pollo aquel día. Los pollos ni pueden comer, los pollos ya. Los pollos- Mejor ni pregunto. Los pollos pueden comer a los pollos. Sí. Está inocente. Y Sí. corto el lado del pico, el galón, en cada tapa, y lo meto ahí. Ah, sí, 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 así hace mi mamá. Y hago Sí, sí. para que no se desgaste. Ay, Y dejarlos ahí volcados un buen Y, rato. ¿verdad? A la hora que usted lo está tan limpiecito. Sí, exactamente. Sí, sí. Sí, así es, en realidad así es. Bien, amados. Perfecto. Entonces, vamos a dejarlo aquí. Y saludamos a todos los hermanos que se pudieron conectar. Amén. Saludamos a la hermana Magda que dice que nos va a venir a acompañar un día desde Guanacaste. Bienvenida. Amén. Aquí estamos aprendiendo todos, amados hermanos. Amén. Así que yo espero que nadie se enoje, no, tranquilo, tranquilo. que analicen. No, y ella es consciente, ella. Sí. Claro, El pleito es por el cerdo, Eso es todo. nada más. Sí, pero el que se enoja está enojado es con Dios en realidad. Ya, Claro, sí. que David va a contar ahí y lo Mire, trapean. que nosotros podemos comer Lo trapean. y esto Pero no podemos David agarrar. es consciente, Sí. ya oyó que David dice eso. Claro, sí, claro. Después, Lo que pasa es que No, uno no sabía. el venado. Sí, ah, el venado, sí, pero sí. no podemos agarrarlo. Sí. porque no se deja. Sí, sí. Y ahora es prohibido también aquí, por la ley. No se puede. Sí, sí. Va que hay cabritas, saben igual. Ajá. Pero ya, tiene dueño. Sí, sí. No, hay que comprarlas. Sí, sí. No, pero ya imagínense que si a esto a nosotros nos hubieran enseñado desde pequeños, Ajá. ¿verdad? No tuviéramos, quizás no estuviéramos dando esta enseñanza ahorita. Sí. Ya. Pero hay que darla Ajá. y seguir las reglas correctamente. Vamos a orar y vamos a quedar despedidos. Amén. Padre, gracias te damos por esta preciosa oportunidad que tú nos has brindado de compartir tu palabra, eterno Rey del cielo. Gracias por mis hermanos, mis hermanas que en esta hora estuvieron conectados también con nosotros a través de la página de Facebook. Padre, ayúdanos a seguir haciendo tu voluntad. Llévanos con bien siempre por el camino de la rectitud, Padre. Bendecimos tu nombre. Oramos por los hermanos que han estado afectados de salud. Te pedimos que traiga refugio Shelima, sanidad total sobre cada cuerpo, sobre cada ser humano que esté enfermo, Padre. A mis hermanos, a mis hermanas, bendícelos de una manera muy, pero muy especial en el nombre de Yeshua. Gracias por tu santa y bendita palabra. Gracias por cada hermano que estuvo presente, por mi hermana Vilma, por los que estuvieron conectados. Bendícelos y que esta palabra, Padre, haya cabida en los corazones y produzca fruto en nosotros al 100%. En el nombre de Yeshua, amén y amén. Que el Eterno me los bendiga. Bendiga, hermano. Shalom a todos.